S.A. Nosotros somos el equipo de diagnóstico y estrategia económica de EE, un equipo interesado en ayudarles a ustedes a que tomen decisiones informadas. Para empezar la presentación, cabe recordarles que en cada uno de sus puestos encontrarán una carpeta donde verán datos, gráficas y las proyecciones que hicimos para que ustedes tomen esa decisión estratégica. Nuestra presentación va a tener 6 puntos, en el que el primero es la introducción y la presentación del equipo, el segundo es el diagnóstico del sector industrial, el tercero es la coyuntura económica actual, el cuarto las herramientas macro, el quinto los posibles escenarios y el sexto las recomendaciones estratégicas que tenemos para ustedes. Entonces, retomando el primer punto, como les dije, nosotros somos el equipo de diagnóstico y estrategia económica de EE que nos venimos a acompañar. Está conformado por 3 personas, Paula, Nicolás y Angie. Durante toda esta presentación vamos a tocar 4 puntos importantes, que es la situación del sector industrial manufacturero colombiano actualmente, el entorno económico, los escenarios futuros posibles y las recomendaciones fundamentales. Entonces, para entender el dilema actual que la empresa está teniendo, tenemos que mirar el estado actual del sector y podemos ver que ha tenido un proceso progresivo de desindustrialización el país. ¿Y esto por qué? Hay que tener en cuenta que en los años 90 esta industria representaba el 20% del Producto Interno Bruto. Hoy, como lo podemos ver en esta gráfica, solo tiene el 12% del Producto Interno Bruto. Esto es una señal preocupante y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, especialmente para empresas como manufactureras andinas, depende directamente de un entorno manufacturero fuerte. Bueno, pero ustedes se están preguntando, ¿pero por qué ocurre esto? Hay que tener en cuenta que hay muchos factores y uno de los principales es que hay una transición hacia una economía de servicios. Por ejemplo, podemos ver que acá hay un 19% corresponde al comercio. Esto se puede ver a eso del comercio digital que se está implementando hoy en día en las plataformas, por las redes digitales, y a esto también se le puede sumar una baja inversión histórica en innovación tecnológica, una infraestructura productiva y una formación técnica especializada que en ese momento no hay en el país. Además, hay que tenerlo en cuenta y es que el sector manufacturero enfrenta fuertes presiones competitivas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, después de la pandemia podemos ver que empezaron a entrar muchos productos chinos, lo que hacía que esos productos importados fueran más baratos, y en muchos casos estos costos de producción que ellos manejan allá, que son más bajos y con unas escalas mayores, pueden impactar negativamente a la empresa. Continuando con la coyuntura actual del país, a continuación presentamos la demanda interna para el periodo entre 2019 y 2025. Estas cifras están en miles de millones de pesos. Como podemos observar, para el periodo 2019 la demanda interna estaba en el rango entre 230.000 y 250.000. No obstante, ante la llegada de la pandemia, como es de esperarse, la demanda interna cayó hasta niveles en 190.000 para el segundo trimestre de 2020. Después de este periodo vemos un efecto rebote estabilizándose para 2022, llegando a tocar los 290.000 millones de pesos, y vemos que desde entonces ha tenido un comportamiento constante a lo largo del plazo. Esto quiere decir que la demanda interna por productos y bienes tanto de hogares, empresas y gobiernos ha sido constante desde los últimos 3 años. Ahora, continuando con la inflación en el país previo a pandemia, teníamos un nivel cercano al objetivo del Banco de la República del 3%. Tras la llegada de la pandemia y la caída en los precios y la desaceleración económica en el país, vimos niveles de inflación cercanos al 1.6%, y para 2022, en la reactivación económica y por ende subida de los precios, vemos como la inflación tuvo un crecimiento sostenido en el tiempo, llegando a valores en 2022 del 9% y un pico histórico cercano al 13%. Desde entonces, desde 2023 y hasta hoy, hemos visto cómo la inflación ha decrecido a lo largo del tiempo, llegando a niveles hoy del 5.2%. Esto afecta las tasas de intervención del Banco de la República que presentaremos a continuación. El Banco de la República para 2019 tenía su tasa de intervención sobre el 4%. Tras la llegada de la pandemia y la caída en los precios, es decir, de la inflación, bajó su tasa a niveles cercanos al 2%. Tras la reactivación económica en el país y en especial el crecimiento de la inflación, vemos como también aumentó la tasa de intervención,
llegando a niveles cercanos del 13%. Hoy en día vemos que la tasa de intervención está en 9,5 y tras la última junta directiva del Banco de la República bajó sus tasas al 9,25%. Esto afecta a los créditos que pueda tener la empresa con bancos, dado que esta tasa interfiere en este mercado. Para presentar el impacto en los costos de la compañía de insumos importados y pagados en dólares, presentamos la gráfica de la evolución de la TRM en el país entre 2019 y 2025. Para 2019 teníamos una TRM cercana a los 3.200 pesos y hoy en día tenemos un dólar de 4.200 pesos, es decir, una depreciación de 1.000 pesos. Es importante destacar que esta tasa de cambio es muy sensible ante la situación actual que vivimos con la guerra comercial que lidera Estados Unidos y China especialmente. Hemos visto en los últimos meses un dólar cercano a los 4.500 pesos, situación que impacta los costos operativos de la compañía. Ahora, es importante presentar la evolución de las importaciones en el país. Esta gráfica está en miles de millones de pesos y vemos que para 2019 teníamos unas importaciones cercanas a 50.000. Vemos como la pandemia, estas importaciones se reducen hasta 33.000 para el segundo trimestre de 2020 y un efecto rebote hasta 67.000 en 2022. Hoy en día tenemos unas importaciones para el primer trimestre de 2025 de 60.000. Es decir, el cambio entre 2019 y 2025 es de aproximadamente un 20% superior. En cuanto a las exportaciones del país, vemos un comportamiento similar a la gráfica presentada anteriormente. Esta gráfica está en miles de millones de pesos y podemos notar que para 2019 las exportaciones rondaban sobre los 30.000 y hoy en día, 2025, 6 años después, las exportaciones están en un rango similar, de 34.000, lo cual es una cifra negativa para el país. Bueno, aquí presentamos una tabla con los distintos valores macroeconómicos que utilizamos para cada uno de los escenarios en las proyecciones que hicimos para cada uno de ellos. En el escenario optimista utilizamos valores macroeconómicos favorables para la empresa, como una inflación y unos costos relativamente bajos y un aumento en la demanda de los productos. En el escenario base tenemos unos valores más acorde al comportamiento actual del mercado y en el escenario pesimista utilizamos valores desfavorables. Entre estos está una desaceleración de la economía y una disminución de la demanda. Aquí tenemos los valores que calculamos de valor presente neto para cada uno de los escenarios. Vemos que en el escenario optimista hay un valor presente neto de aproximadamente 150.000 millones de pesos. Para el escenario base, un valor de valor presente neto de 67.000 millones de pesos. Y para el pesimista, una pérdida de 93.000 millones de pesos. ¿Qué sucede? Utilizamos probabilidades de ocurrencia en cada uno de estos escenarios. Para el optimista un 20%, pues es menos probable que estos valores más favorables sean los que ocurran. Para el escenario base, ya que tiene un comportamiento de acuerdo a las tendencias del mercado, pues tiene una probabilidad más alta del 60%. Y para el pesimista, una probabilidad también más baja del 20%, dado que tiene un mayor riesgo asociado. Teniendo en cuenta estos valores, encontramos un valor presente neto esperado de 51.000 millones de pesos, que significa que este proyecto es viable. Teniendo en cuenta la viabilidad de este proyecto, nosotros recomendamos que Manufacturas Andina sí debe invertir en el capital fijo de esta empresa. Sin embargo, para mitigar los riesgos que se pueden generar, recomendamos implementar el proyecto de forma gradual, adaptando tecnología modular que se adapte a la demanda, que se mejore la productividad, reduciendo costos y aumentando la competitividad, y finalmente realizando alianzas con universidades y centros de tecnología para tener acceso a esta de primera mano. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación les sea de utilidad y les haya gustado. ¿Alguno tiene alguna pregunta?